¿Ya estamos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos los que nos están escuchando y que se están comenzando a sumar. La verdad, un poco cuando hablaba en la previa, teníamos una expectativa con este panel, principalmente por el perfil de los que van a estar participando y segundo, más que nada también por los temas, ¿no? Porque justamente lo veníamos hablando en la previa para los que van a después tal vez verlo a través de las redes sociales o algunos papers que vamos a estar sacando, pocas veces se junta un panel donde vamos a estar hablando de temas no solamente de sustentabilidad, sino que vamos a estar hablando de huella de carbono, net zero y todo lo que tiene que ver con este cambio tan fuerte que está llegando al real estate, que es una de las cosas que más a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque creemos que la tecnología habla solamente de juntar personas para que compren departamentos o casas más rápido o para que saquen su crédito en línea, pero la magnitud del PropTech es mucho más amplia. El PropTech es justamente la propiedad con tecnología y en el último tiempo, más allá de que tengo la oportunidad de tener un programa en la Universidad de Miami, hemos empezado a encontrar que las corporaciones, quiero aclarar que el programa que tengo en la Universidad de Miami habla justamente de eso, ¿no? De la gestión de activos inmobiliarios con tecnología. Hemos encontrado en las corporaciones un interés cada vez más profundo de cómo minimizar el impacto que genera un edificio, que genera un centro comercial, que genera una red de hoteles y todo lo que puede producirse a través del consumo excesivo o no controlado de este tipo de impacto que se tiene sobre el sistema, sobre el planeta Tierra, más allá de lo que estamos hablando de ODS y la Organización Mundial, de minimizar la huella de carbono. Pero me parece que ahora lo más importante es darle el espacio a los expertos que me van a acompañar. Eh, lo que vamos a hacer ahora es, los tengo en aleatorio, así que lo tengo primero a Ramiro. A la vista. Y Ramiro, 2 minutos para contarle un poco a la audiencia qué es lo que haces. Básicamente es qué haces, la experiencia que tienes y un poco qué es lo que te está impulsando también a empezar a incorporar tecnología en tu modelo de negocio, ¿no? Así después le voy a ir repitiendo la misma pregunta a todos. Rami, tu tiempo, por favor. Bueno, gracias Rubén. No, un placer. Mi nombre es Ramiro Julián, soy CEO de Americas Capital Investments. Américas somos una plataforma de inversión y una comunidad de inversores. Estamos operando en el mercado hace ya 30 años, con un foco más definido en los últimos 10. Somos una compañía de origen inglés que tiene su back office en Argentina, invierte en Estados Unidos, en Inglaterra y Brasil. Actualmente en tres tipos de verticales, que son proyectos multifamiliares, oficinas y industriales barra logística. Con lo cual, te imaginás, Rubén, que la tecnología nos atraviesa todos los días por nuestro modelo de negocios bastante diversificado y bastante disperso a lo largo del mundo, ¿no? Obviamente todo eso lo hacemos con una plataforma tecnológica propietaria, digamos, que complementamos con otras tecnologías. Y hace ya varios años nosotros invertimos mucho en Estados Unidos con una empresa llamada Taurus Investment Holdings, que es una empresa de origen alemán. Ujú. Y ya de aquel entonces, Alemania, los alemanes tienen una cultura muy fuerte arraigada con temas de sustentabilidad energética. Así que ya estamos hace varios años en contacto con esto y bueno, la verdad que nos da mucha alegría que esto se esté difundiendo por el mundo. Así que de ahí venimos. En lo personal, soy argentino, tengo 4 hijos y, bueno, graduado de la Facultad de Buenos Aires y después hice un máster en el IAE Business School acá en Argentina y un máster en Boston en el MIT. Bien. Y vienes, qué bueno esto que dices, ¿no? Porque, a ver, Ramiro, generalmente la gente dice, ah, no, bueno, pero esto en Latinoamérica nunca va a ocurrir, esto es muy de los europeos, de los americanos, y ya lo tenemos en el día a día. ¿Sí? Ahora cuando lo escuchen un poco a Ricardo con los orígenes de donde viene la compañía. Pero creo que, bueno, gracias por el aporte y creo que ahora que vamos a empezar a desgranar esta conversación, Ramiro, creo que inclusive en la audiencia van a empezar a surgir preguntas de cómo y por qué, y lo que dijiste, ¿no? Son una plataforma global de inversiones
y recién ahora es como que los fondos de inversión están despertando en todo esto. Entonces, ahí un poco le abro ahora un poco el espacio a Felipe. Felipe viene de otro lugar. O sea, no, o sea, Felipe, cuéntalo tú, ¿no? Porque cuando yo te conocí, la verdad decíamos, wow, bosques vinculados con el real estate. Dijimos, hacer Eh, casas de madera, lejos, lejos de eso. Contanos un poco, Felipe, tu historia y tenemos 2 minutos, así que Sí, mucho gusto. Mira, yo les cuento, soy Felipe Escalona, soy CEO de Real Eco Estate y de Carbon Real. Carbon Real les voy a contar cómo nace una empresa nueva. Real Eco Estate es una empresa que ya lleva casi 7 años, una inmobiliaria, decimos en Chile, que comercializa terrenos en la Patagonia chilena, que tienen la finalidad única de ser conservados. Nuestros predios tienen entre 5 y 20 hectáreas en negocio retail. Básicamente son proyectos de 1.000 hectáreas divididos en estos predios de 5 20 hectáreas, no tienen urbanizaciones, hacemos un plan de conservación, trabajamos con las comunidades, trabajamos con universidades, con fundaciones para proteger el predio, evitar incendios, etcétera. Y llevamos 7 años haciendo estudios porque hasta ahora lo que hacíamos era un negocio especulativo del valor de la tierra en el tiempo. La gente invertía pensando que el desarrollo iba a llegar. Nosotros poníamos ciertas limitaciones en base a unas normas de protección de conservación que hay en Chile, que se llama Derecho Oral de Conservación. Esas normas no permiten, nosotros limitábamos, no puede subdividir el terreno, no puede cercarlo, y las intervenciones las acotábamos a entre un 2 y un 5% de la superficie máximo. Hemos vendido más de 600 terrenos, más de 6.000 hectáreas, y, y nunca jamás un cliente nuestro ha construido. Están todos felices porque el valor de la tierra en el tiempo, la especulación ha crecido. Y el último año, después de haber personalmente hice una donación a la NASA, a una fundación chilena que trabaja con la NASA, nos dimos cuenta que teníamos tecnología que podía medir con sensores, más la mezcla con los satélites, que podía medir las variaciones de carbono del CO2 de la atmósfera en tiempo real. De ahí nace una empresa que fue inevitable, de hecho nace en México, en un speech que hice en PropTech Latam en perdón que México. me ría, Felipe, no, pero en serio, me emociona. Sí, eh, Gracias, gracias por decirlo. conté, conté esta misma historia, les dije que teníamos medición en tiempo real, que pensábamos hacer bonos de carbono, y bueno, eso hoy día es una realidad. Generamos un sistema que es bonos de carbono de mediciones reales. Nosotros vendemos el carbono reducido de la atmósfera, realmente reducido, no proyectado. Lo medimos en tiempo real, hacemos hasta 15 mediciones por segundo, lo interesante es que está toda la información trazable porque está tokenizada y tiene un impacto en la comunidad, que destinamos un porcentaje importante de los ingresos, naturalmente al propietario. O sea, ahora le damos a nuestros clientes, a los clientes de Real Estate y a las personas que deseen, le damos renta de lo que no tenía renta, y le pagamos por, en teoría, no hacer nada, ¿cierto? Conservar. Y, Que no es y, poco, y no es poco, no es que no poco. es poco conservar. O sea, hoy día estamos hablando de entre 100 y $200 por hectárea anual, y en predios que valor comercial original eran 800 o $1.000 la hectárea. Eh, entonces, lo interesante de todo esto es que ya estamos trabajando en las comunidades, y va a ser bien, bien productiva esta conversación para mí también, porque un pie forzado es que todas las inversiones que hacemos con las comunidades tienen que ser net cero. No podemos recibir dinero por bonos de carbono, donárselo a las comunidades y que la gasten en calefacción a leña, por ejemplo. No tienen que tener impacto. Entonces, es bien interesante porque son varios millones de dólares que vamos a poder invertir en desarrollo en net cero. Y bueno, y no solamente para cerrar un poco, yo estoy ahora en Nueva York, pero porque de aquí dirijo un poco los negocios, pero ya estamos haciendo proyectos en México y probablemente Colombia vamos a partir en la Sierra Nevada dentro del próximo año. Bueno, buenísimo. Y a mí lo que me emociona en esto, Felipe, me queda la palabra emoción muy a lo mexicano, ¿no? De estar tanto tiempo allá, pero me entusiasma, para ser más neutro, es que se puede hacer real estate de otra manera.
Y esto fue un poco lo que me llamó la atención cuando te escuché la primera vez con tu ponencia, ¿no? O sea, se puede hacer real estate de conservacionismo de bosques, de crear, y algunas preguntas que después también me hacía Natalia, que seguramente después van a quedar a nivel interno de ustedes, pero no siempre es este sentido de hacer depredación, como hubo lamentablemente en Brasil, donde por hacer desarrollos inmobiliarios hubo zonas que definitivamente se depredaron cuando hoy tú estás en la selva, vas a estar en la selva nevada, en la Sierra Nevada en Colombia, también estamos viendo temas de los cafetales en lo que tiene que ver el eje cafetero y también la Riviera Maya. Entonces, me parece que se puede hacer mucho real estate y creo que viene un cambio también de mentalidad generacional. Y hablando de esos cambios mentales generacionales, Ricardo, Natalia, quedaste última en el fichero, pero vas a quedar primera seguro con lo que vas a empezar a aportar, porque también estás con un cambio de mindset. Yo espero que la audiencia perciba y le diga a sus amigos que se sigan sumando, porque estamos hablando de una generación que tiene otra forma de pensar. Y esto es lo que me tengo que controlar en la emoción, ¿no? Porque son todos jóvenes que están viendo el mundo de otra manera. Y es lo que nos queda. Ricardo, eres el director de Daikin para Latinoamérica. Cuéntanos un poco, porque aparte si hablamos de alguien milenario, no milenario, bien de cultura milenaria, pero es una compañía de cientos de años, muchos años en Japón, pero contanos un poco tu rol y lo que está haciendo una compañía como Daikin, ¿no? Multinacional. Correcto, sí. Bueno, Daikin es el líder fabricante de aires acondicionados, es el número uno a nivel mundial y justamente como lo dices, tenemos 99 años de existir. Casi la historia del aire acondicionado es la historia de Daikin. Entonces, bueno, ahí yo soy ecuatoriano, actualmente dirijo el departamento de Business Development e Innovación y muy enfocados en la parte de sustentabilidad, porque tenemos una visión ambiental a 2050 de ser carbono cero, o sea, carbono neto. Y bueno, nosotros manejamos básicamente desde la parte de Latinoamérica tres áreas clave. Una es la innovación abierta, que justamente viene de la mano de este cambio generacional que mencionaba Rubén, porque también es una problemática que vivimos en la industria del aire, pese a que pues, las tecnologías de aire acondicionado han venido siendo mejoradas en el tiempo, desde el lanzamiento del VRV, que es una tecnología modular para climatizar ambientes, no ha habido gran disrupción, sino más bien mejoras en la forma o en el tipo de equipos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, digamos, rodamientos magnéticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí se viene haciendo un poquito más eficiente, digamos, con el método Kaizen, un poquito más eficiente el consumo energético de los equipos, pero en cuanto a modelo de negocio, en cuanto a facilidad de entendimiento de la industria, de cómo funciona el aire acondicionado, customer experience, vemos que existe hoy por hoy una generación bastante enfocada en eso que no está volteando a ver la industria del aire. Entonces, eso hacemos en la innovación abierta, básicamente colaborar con emprendedores, con la academia, con todo el ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica para desarrollar desafíos de innovación que resuelvan problemáticas del aire acondicionado, como es la sostenibilidad, que está muy ligado al consumo energético, el tema de los refrigerantes, que también tienen impacto ambiental, el customer experience, la democratización del aire acondicionado, que es tan importante que pues tecnologías muy avanzadas usualmente no están al alcance del tamaño del bolsillo de Latinoamérica, cosa que hace más difícil la transición. Y también últimamente pues desarrollos que mejoren la cadena de valor del aire acondicionado. La segunda área clave que manejamos es tecnología disruptiva y en eso ya pues son básicamente desarrollos in-house que hemos hecho justamente para esta migración y aplacar las problemáticas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, Cooling as a Service, que ya está implementado en México con el nombre de Comfort Loop. iPlant Manager, que es un sistema que maneja de plantas de agua helada de tamaños de distrito térmico, ¿no? Ya hablando de 10.000 toneladas para arriba. Y este sistema utiliza inteligencia artificial. También de la mano de este cambio generacional, que justamente por no voltear a ver la industria del aire, tenemos una crisis de técnicos en la industria del aire acondicionado. Entonces, pues, para, para seguir eficientizando la operación de estos sistemas, pues incluimos inteligencia artificial. Y por último, el impacto ambiental positivo, que es básicamente llevar de la mano estas soluciones hacia nuestros objetivos de carbono neutro en 2050. Entonces, durante el panel, pues espero les pueda también comentar un poquito más de profundidad de estos programas.
Bueno, gracias Ricardo, y además es válido marcar que Daikin a mí me invitó el año pasado, tuvimos una participación en un programa de scouting de startup y nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Porque esperábamos 50 startups y cuántas startups que ni siquiera conocíamos estaban en latinoamericanas. ¿Cuántas se postularon, Ricardo? Se postularon 100 y finalmente quedaron 3 ganadores que fueron los que, bueno, y tú también estuviste en el proceso de Claro, selección. pero esperábamos 60 y aparecieron 100 que Sí, no las teníamos en el radar. Y sí, y ahí, este año esperábamos 150, perdona que te interrumpa, ciento no, no, cincuenta y no, al final tuvimos 230. y de nuevas generaciones. Va creciendo. Y nuevas generaciones, y tienen que ver con esto, por eso a mí me emocionaba cuando Andrea me dijo, ¿lo podés quiero moderarlo yo? Le dije el panel, ¿no? Porque lo iba a moderar ella, pero digo, no, me gusta porque aparte los conozco a todos, y ya estamos viendo cambio de mentalidad, preocupación para las nuevas infraestructuras, y Natalia, que no es menor, por eso te decía Natalia, no quedaste de casualidad en el RUP al final, porque tú tienes una tarea bastante forzada eh, hoy en Colombia, porque ahora, pero están también tratando de cambiar mentalidades. Entonces, contanos un poco lo que estás haciendo desde la Cámara Colombiana de la Construcción Sostenible, para que la audiencia vaya entendiendo y a partir de ahí después empecemos con las preguntas individuales con ustedes, por favor. Claro que sí, Rubén. Pues primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los participantes de este webinar y a todos los que nos están escuchando. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible es una organización líder en Colombia que reúne a todos los actores de la cadena de valor de la construcción. Aquí estamos hablando de industriales, de diseñadores, consultores, constructores, estamos hablando de la academia, de los gobiernos, del gobierno nacional y los gobiernos locales. Y digamos que lo que hacemos es movilizar el sector hacia la construcción sostenible a través de distintas estrategias. Estamos haciendo permanentemente temas de capacitación a los distintos actores sobre temas de construcción sostenible, sobre finanzas sostenibles, sobre herramientas disponibles para movilizar el mercado hacia la construcción sostenible. Trabajamos mucho de la mano del gobierno nacional, principalmente con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Ambiente, con el Departamento Nacional de Planeación, en todo lo que tiene que ver con el apoyo a las políticas públicas que también están orientadas como a movilizar el sector en este sentido. Y aquí me gustaría resaltar mucho algo, y es que el país tiene ya fijos unos compromisos relacionados con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que cobijan a distintos sectores de la economía. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento y justo relacionado con este tema del que vamos a hablar hoy, es precisamente ayudar al sector de la construcción a aportar a esos compromisos que tiene el país. Por ejemplo, en el corto plazo, hablando del año 2030, con las contribuciones nacionalmente determinadas que se fijan la meta de reducir el 51% de las ¿Mm? emisiones de gases de efecto invernadero. Y ya en el largo plazo, con la estrategia 2050 que tiene el país de descarbonizar todos los sectores de la economía. Entonces, un poco el ejercicio nuestro en este momento es, bueno, todos los sectores de la economía tienen que estar descarbonizados al 2050 y tenemos que reducir las emisiones, el 51% de las emisiones al 2030. ¿Cómo lo vamos a lograr desde el sector de la construcción, que además tiene un encadenamiento productivo demasiado importante, pues porque tú jalonas aquí a los industriales, una mano de obra importante, los procesos constructivos? Es decir, aquí hay una oportunidad muy importante para aportar a esa mitigación de emisiones y a esos compromisos que tiene el país. Entonces, en eso estamos trabajando y muy seguramente ahorita les podré conversar sobre la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono, que es uno de los ejercicios que hicimos el año pasado con relación a este tema del net zero. Bueno, qué bueno, Natalia, bueno, qué bueno, a ver, primero como consejo, la cantidad tiene más de casi 200 miembros o más, no importa, está en ese número, eh, comparado con tal vez parámetros de que lo que uno sabe que la Camacol tiene 2.000 miembros, tal vez un 10% es poco, pero es mucho mejor que nada.
Sí, ojalá tuviéramos un consejo de construcción sostenible en cada uno de los países. Yo sé que estamos moviéndose en México, que lo están impulsando. Y además, voy a empezar con una pregunta para Ramiro puntual, porque viene de la parte de construcción. Hace 30 años escucharon que está en el sector, pero hay un tema muy importante. Estaba hablando con mis amigos en Europa y ellos me decían que se están focalizando mucho también en todo este tema. Lo decían Ramiro, que vienen de cultura alemana, aparte del fondo, se están concentrando en recuperar ciudades para no volver a construir. Tengan en cuenta que cuando uno hace un edificio de cero, el 50% de la emisión de la huella de carbono arranca desde los cimientos, todo lo que tiene que ver con construcción e inicio de una obra. Entonces, Ramiro, puntualmente teniendo en cuenta y ya entrando en algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo desde el lado de un fondo de inversión centrado en real estate? Con distintas mentalidades, ¿no? Es en Europa, donde Alemania financia el 50% de la recuperación de un edificio, en Estados Unidos no sé, y en Latinoamérica creo que no tenemos nada, pero ¿cómo lo están viendo ustedes desde American Capital para impulsar esto? No solamente ustedes como compañía, sino en el entorno, con los gobiernos. ¿Hay alguna hoja de ruta para que la gente vaya tomando nota? Nosotros lo vemos como que, si bien hay países que son más libres que otros, es una tendencia que está cada día más vigente en todos los criterios de underwriting de una inversión. Antes por ahí no era algo que existía, hoy es un must, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que son inversiones en Europa, ni hablar. Inglaterra puntualmente está en un proceso muy fuerte de decarbonización, que bueno, ahora estuvo la semana pasada muy mediáticamente porque hay preocupación sobre con qué velocidad se va a hacer el cambio. En Estados Unidos está muy vigente. Obviamente en Estados Unidos tenés que hablar de 50 estados distintos que tienen sus distintas regulaciones, pero es un camino, nada, que se viene y cada vez más importante, producto de una necesidad muy importante que es el costo de la energía. O sea, el costo de la energía está cada día más sincerado, digamos, cada día más Correcto. de alguna forma transparente, y esto hace que, bueno, el costo termina siendo asumido por el cash flow del proyecto, el plan de negocios, con lo cual hay una necesidad, te diría, comparado a otros años, o lo que era antes, y una especie de, o esta fiebre de lo green, digamos, ya la tuvimos en algún momento. Hoy la veo Sí. muy impulsada por la necesidad del flujo de fondos. Y esto es lo que de alguna forma garantiza el cambio. Así que lo vemos muy vigente, muy presente. Es el futuro, indefectiblemente. El que no adopte este tipo de criterios, lamentablemente, como desarrollador o como dueño de edificios, va a quedar obsoleto, ¿no? Así que en ese sentido nosotros tenemos una visión muy clara que, como dices tú, no es solamente la sustentabilidad energética, sino también es el social y el governance, lo que se llama ESG, y entonces cómo hacemos para que los nuevos desarrollos no expulsen a quienes están viviendo ahí, porque mudanzas en ese tipo también de alguna forma generan un impacto. No, y no Eh, dañar el entorno, ¿no? Eso creo que es una de las cosas principales, ¿no, Ramiro? O sea, no no hay perjudicar. evento. Nosotros tenemos hoy unas 45 inversiones realizadas. El año pasado hicimos una inversión a las afueras de Boston en un edificio que hemos adquirido, que estamos participando como inversores, de unos 1.000 unidades, y el proyecto nos ha llamado la atención y nos ha gustado porque además el 25% de los precios, digamos, obviamente la estrategia de negocios es comprar el edificio, mejorarlo, cambiarle la matriz energética con Ricardo y el equipo de Ricardo, que están muy afilados allá. eh, Bajarle los costos de sustentabilidad energética. Pero además, lo interesante de este proyecto es que el 25% de la renta de los alquileres los vamos a mantener a un precio affordable, accesible para la comunidad que ya está viviendo en el edificio. Justamente Interesante. para que la mejora del estándar, la mejora obviamente del precio, no termine expulsando a la comunidad local que ya está habitando ese edificio. Entonces, es
te diría que es un approach holístico y ahí donde también entra el tema de climate, ¿no? Que No, obviamente está muy en boga, todavía no está muy claro si es mucho marketing y mucha realidad. Bueno, yo los invito a acercarse al MIT Climate Action, donde ahí van a poner en blanco y negro muchas de las cuestiones que están dando vueltas. ujú. Eh, MIT es un gran polo de información en ese sentido, con lo cual ahí también van a poder tener buen acceso a información. Pero bueno, nada, no sé si contesto la pregunta, lo No, no, veo no, como no, una contestaste y actividad me dejaste más to latente. do, porque ahí vinculaste el MIT, yo creo que ya Natalia estaba tomando nota, dijo en un momento ella la academia, y estoy atando en esta conversación, Ramiro, primero la preocupación de un developer que está con 45 inversiones, cuando algunos los escucho que aparte tienen dos o tres en Latinoamérica y pareciera que fueran wow, con todo respeto y conociéndote y aparte viendo también el perfil con bajo que siempre tratas de tener. Creo que hay mucho para aprender, pero también hay muchas oportunidades a través de una compañía como la que tú diriges para mirar, como dijo Ricardo en un momento, nuevos escenarios, nuevas oportunidades. Les doy un comentario que tiene que ver, estoy empezando a hablar con algunas ciudades primero con emprendedores que me están preguntando de si pueden armar laboratorios de innovación de real estate, lo cual ya es wow. Después, por el otro lado, algunas ciudades que me empezaron a preguntar cómo mejoro todo esto, porque claro, aparece un tema de Urban Tech, ¿sí? Y Ricardo, ahí voy a una pregunta contigo para después amarrar con Felipe. ¿Qué está pasando con el empresariado? Tú que estás ahí con... No, no podemos dar tal vez una marca en particular de un desarrollo que es una ciudad, que es un desarrollo privado de una ciudad que estuvimos hablando, pero ¿qué está pasando con el empresariado? Todos tienen un poco, tienen en parte la reacción que está teniendo un grupo como América Capital, de Ramiro, que se está preocupando, o tienes que picar piedra para empujarlo. ¿Cómo lo estás viendo eso ahí? Y manchar inclusive las ciudades, ¿no? Con algunos temas de climatización. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, bueno, nosotros tenemos diferentes scopes para el tema de la servitización y creo que va muy de la mano el tema del desarrollo urbano versus el tema de, por ejemplo, cada edificio en particular, ¿no? O cada nicho, o sea, digo, eh, ahí, ahí pues yo veo que en el caso, por ejemplo, de un cooling as a service, en donde tú vas directamente donde el cliente final, que es el dueño del edificio, ahí el set de desafíos es diferente a la parte urbana. En la parte urbana es más complejo, pero en el tema, por ejemplo, de uno a uno, B2B, sí justamente lo que mencionaba Ramiro, ¿no? Es tema de cambio de cultura. Todavía los dueños de edificios a veces no se quieren desprender de la propiedad de una planta de agua helada o un equipo que está puesto en la azotea o en el sótano, ¿no? Entonces ahí hay piedra que picar, justamente como lo menciona Rubén. Y ese desafío cultural lo estamos viviendo y eso es lo que no ha permitido que este tema del cooling as a service se expanda exponencialmente, ha ido avanzando poco a poco y tenemos 5 contratos firmados solamente en México y también ahí hay un desafío en la parte técnica. Justamente no todos los países están tan fuertes en servicio como para manejar la complejidad de mantener no solamente la planta de agua helada funcionando bien, sino con un performance X energético, que por ejemplo en la región es de 1 kilowatt por cada tonelada de refrigeración. Pero en cambio en países como en Singapur, el mínimo o el estándar es 0.5 kilowatts o 0.6 kilowatts por cada 0,5 tonelada. kilowatts. Nada. 0.5. Ricardo, ¿podés ¿Sí? mencionar al más grande, el caso de Ciudad de México, del cliente y el volumen de metros que están con Cooling as a Service? Sí, tenemos un cliente súper importante en México que es Plaza Carso. El Este grupo Slim. complejo del grupo Slim, correcto. Este grupo son 7 edificios que climatizamos, entre esos un teatro, una plaza comercial, edificios de oficinas, residencial, museo. Entonces, todo este complejo de edificios está climatizado con una sola planta de generación de agua helada de 6.000 toneladas de refrigeración, que actualmente es la más grande, digamos, de la región, ¿no? Pues ahí tenemos un sistema que vamos a eficientizar, ¿sí? Con el tema del iPlan Manager y la inteligencia artificial, pero hoy por hoy tenemos este sistema que
solamente con implementar tecnología de automatización en base a las rutinas de uso del equipo, está ahorrando desde lo que era antes a hoy entre el 20 y el 25% de ahorros Perdón, Ricardo, energéticos. pero es un solo promotor inmobiliario, es un one Sí, shot, ese es un ¿sí? one shot, sí, correcto. Sí, Y es en parte caso de de los esto. 5 contratos que traemos en curso, ¿no? Y eso, Y en un momento entonces, dijiste que te costaba con las ciudades. O sea, las ciudades que están. Ahora estás viendo temas de nuevos sistemas de refrigeración. ¿Qué está pasando con esto de las ciudades? ¿Les interesa? ¿No les interesa? sí, y, por ejemplo, aquí en Colombia, seguramente Natalia podrá elaborar luego, aquí en Colombia hay muchísimo desarrollo en la parte, muchísimo impulso en la parte de distritos térmicos y energéticos, cosa que requiere, y eso es la complejidad adicional al Cooling as a Service, que además de cultura, pues también requiere mucha organización y planificación urbanística. ¿No? Cosas, y digo, ejemplos a seguir, el caso Singapur, por ejemplo. Allá en Singapur, como Daikin, hicimos una alianza estratégica con Singapore Power para implementar el distrito térmico o el distrito, sí, el distrito de enfriamiento más grande del mundo, que son 36.000 toneladas de refrigeración para una planta de semiconductores. Entonces, allá las regulaciones están tan avanzadas que casi que todos los edificios están a través de un distrito térmico, ¿no? Entonces, a eso hay que migrar acá en la región. Creo que hay muchísimas oportunidades para avanzar. Lo bueno es que estamos preparados tecnológicamente. Lo que tenemos es que hacer que todas las partes se pongan de acuerdo. Ahora, una pregunta después antes de pasar a Natalia, y después voy a la parte más holística, que es un poco lo que tiene Felipe, de es cómo convence a los empresarios a comprar el certificado de carbono. Pero digo, cuando hablas de los distritos térmicos, tú estás hablando que hay una oportunidad de crear distintos parques logísticos, distintas zonas del real estate, Ricardo. Sí, correcto. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya existen alrededor de 8 proyectos, me parece, de distritos térmicos ya funcionando. Algunos son para la parte industrial, otros son para la parte hotelera, otros son para la parte residencial. Y en Chile también hay bastante desarrollo. Hay muchos planes de organizar distritos térmicos para proyectos públicos, ¿no? Para climatizar escuelas, hospitales, Centros de gobierno, que hay viviendas de, bastante. viviendas de interés social. Entonces ya se está moviendo hacia allá, ¿no? Entonces sí creo que hay muchísima oportunidad de que se organicen y también, como tú lo mencionabas, Rubén, existen ciudades privadas, ¿no? O sea, ya desarrollos inmobiliarios que crecen tanto que se convierten en ciudades con sets de objetivos sustentables mucho más altos que los propios de gobierno, justamente para proveer mayor valor a la tierra que están vendiendo. Entonces, por ahí también se ve un polo de desarrollo. No Ramiro, quiero querías decir algo. interrumpir a Ricardo, pero para dar un ejemplo y reforzar lo que dice Ricardo, nosotros hemos invertido en Whisper Valley, que es en Austin, Texas, que es una ciudad que tiene un anillo geotérmico que interactúa con equipos como los de Daikin para bajar el consumo energético de la ciudad. Es como un gran barrio, una urbanización planificada de 2.500 hectáreas que ya nace con esta tecnología desde el vamos. Es un ejemplo muy concreto y muy alineado con lo que decía Ricardo recién. ¿Cuánto tenemos todavía para tomar, no? Porque ahora justamente le voy a preguntar a Natalia, que está ahí impulsando, y gracias, Ramiro, por este aporte. Y vuelvo a insistir, si tienen algo que aportar, no esperen a que yo abra el micrófono para ustedes, al contrario, ¿no? O sea, porque fíjate, 2.500 hectáreas, un anillo geotérmico, y acá el otro día yo me emocionaba cuando una compañía de parque logístico me dice, vamos a poner paneles solares para empezar a vender electricidad para reducir nuestro consumo. Y yo lo decía en la clase y todo el mundo decía, oh, como que era era algo extraordinario, y comparado con esto que estoy escuchando, es mínimo. Y Natalia, ¿cómo están cómo están los constructores, los promotores inmobiliarios con esto del consejo? O sea, tienen, ¿crees? Como hay input, empiezan a encontrar mayor receptividad. ¿Dónde está viéndose más la transformación? ¿En lo corporativo? ¿En lo habitacional? Porque son distintos escenarios. Entonces, ¿qué nos puedes dar desde tu visión, por lo menos en este caso de Colombia, ¿no? Claro. Bueno, en Colombia en particular, digamos que hay un impulso muy significativo en el sector que parte desde la normativa nacional. Nosotros en Colombia tenemos una normativa nacional, que es la Resolución 549 de 2015,
que establece requerimientos mínimos obligatorios de eficiencia energética en las edificaciones. Entonces, ese es un primer paso que ha dado el gobierno nacional para movilizar a los distintos actores a diseñar las edificaciones con unos parámetros mínimos de eficiencia energética de entrada. Entonces, digamos que ese es un primer paso. Ahí, digamos que esa resolución en este momento está en actualización, pero tiene requisitos obligatorios para las viviendas que no son de tipo social, ¿sí? Estratos 4, 5 y 6, que no son BIS o VIP, que es, digamos, este tipo de vivienda de interés social o prioritario en Colombia. Y está enfocada también al sector no residencial, comercial, institucional, hospitales, centros educativos. Entonces ahí ya tenemos unos parámetros mínimos de eficiencia energética que están enfocados tanto a medidas pasivas que se involucran en el diseño de las edificaciones y que redundan en una mayor eficiencia energética, en menores consumos en el momento de la operación, como a posibles medidas activas también que tengan que ver con la eficiencia, por ejemplo, de todos los sistemas HVAC y demás. Entonces, digamos que ya de manera casi que obligatoria el sector se ha movilizado a través de esa normativa que en este momento está en actualización. Ahora bien, digamos que hay avances mucho más significativos que vienen después y que están llevando a las distintas empresas a construir sus planes de descarbonización. Y ese es un aspecto muy importante, que parte primero que todo de conocer cuál es la línea base o cuál es la huella de carbono actual que tienen las organizaciones del sector de la construcción, y que es en lo que más carecemos, digamos, en este tema. No sabemos a ciencia cierta cuántas emisiones produce un edificio en operación, En cuántas... Latinoamérica, porque Estados Unidos y Europa lo tienen todo calculado, ¿no? Desde el movimiento del ladrillo, el camión y la trazabilidad. Creo que eso es uno de los desafíos, los grandes to-do que tenemos, ¿no? Porque Totalmente. tiramos, sí, pero perdón que te corté, pero quería dejarlo en No claro te- que no es un problema global, el mundo lo tiene todo tabulado, por eso a mí me preocupa cuando decimos, tenemos que llegar al 2030, y te lo dije ayer, hay edificios que en el 2050 va a haber que demolerlos, porque lo que generan es daño. Sí, ¿Y cómo le sí, explicas a un dueño que es culpable de la huella? tanto por Pero vida, bueno, perdón, tanto por dale, vida dale. útil. No, sí, sí, tanto por vida útil como por... Ahí lo interesante de esos procesos de demolición es que seamos capaces de reincorporar todos esos materiales nuevamente al proceso productivo y tener Da para otra materiales con charla eso, menor... ¿eh? Da para otra Exacto, charla y otro cambio de mente. Pero exactamente, pero ¿tú que crees que redunda... más allá, perdón, yo te decía, ¿tú crees que más allá de la norma hay una voluntad? Así ya entro a preguntarle a Felipe y después cierro con todos ustedes. Más allá de la norma, porque a veces una cosa es cuando te fuerzan y otra cosa es cuando entiendes que lo tienes que Claro. hacer. ¿Cómo lo percibes tú? Eso también se ve, Rubén, incluso desde la voluntad que tienen los urbanizadores y constructores de certificar sus proyectos en algún sistema de certificación. Aquí en Colombia se utiliza mucho el sistema de LEED, de EDGE y de Casa Colombia para el sector residencial, que certifica tanto vivienda BIS como no BIS. Y digamos que hay un mercado muy interesante que ha venido evolucionando, que ha venido creciendo en temas de certificación y que está alcanzando eficiencias en operación muy significativas, de alrededor del 40% de eficiencias energéticas para estos edificios que se logran certificar. Ok. Entonces yo creo que ahí vamos avanzando, y como te digo, el mismo mercado se está moviendo hacia construir los planes de descarbonización, tanto Bien. de las organizaciones como de los industriales que hacen provisión de servicios y demás. Entonces, yo creo que vamos en muy buen camino. Nos va a dejar mucha tela y ahí ya, Felipe, voy cerrando contigo, así después cada uno deja sus impresiones de lo que espera e imagina, pero evidentemente, más allá que después vamos a seguir girando notas. ¿Cómo te sientes tú, Felipe, cuando tienes que ir a los empresarios, estás escuchando descarbonizar? ¿Cómo se materializa lo que tú haces? ¿Tú golpeas la puerta, le dices canje huella de carbono? ¿Cómo es esto para que todos se entiendan un poco más? Sí, mira, nosotros trabajamos con brokers principalmente
que son los que tienen los contactos con los compradores de bonos y que son hoy día las instituciones más grandes del mundo. Y ahí quiero polemizar un poco con lo que estaba diciendo Ramiro. Ramiro, yo lo vi un poco como escéptico respecto del calentamiento global o quizás de algunas cosas que están pasando en, en el clima, ¿ya? Y no lo quiero, no quiero llevar el tema a la parte simple, que sería decir que viéramos los cambios del clima, porque eso también se podrían explicar de otra forma. Yo lo quiero llevar a cosas bien, bien prácticas. Hay animales que se están extinguiendo. Latinoamérica ha tenido estallidos sociales que han generado revoluciones y cambios del comportamiento de los consumidores, de los inversionistas. Hoy día, si bien es cierto, este panel estamos conversando sobre la parte del medio ambiente, la parte social y de gobernanza, hoy funciona en conjunto, ya no se ven separados. El ESG es un todo. Y por eso los inversionistas, que me imagino que Ramiro era más fácil antes de levantar el fondo, podía comprar lo que quisiera, ahora le ponen pies forzados, como que tiene que descarbonizar, que tiene que trabajar con... o sea, yo fui desarrollador durante 15 años, entonces trabajé, estaba acostumbrado a un modelo que se me complicó con los años y por temas de crisis personales terminé trabajando en la Patagonia chilena y haciendo todo este cambio en mi vida. No desconozco, o sea, encuentro maravilloso todos los cambios que se están haciendo. Creo que tienen que ser cada vez más obligatorios y estoy en Nueva York y no estoy dando esta conversación en la Patagonia porque aquí es donde están los capitales necesarios para poder hacer los cambios. Entonces, cuando converso con BlackRock, la gente de BlackRock me dice, Felipe, la verdad que no nos importa el calentamiento global, nos importa salvar el sistema económico. Entonces, y yo creo que ahí está la gran clave. ¿Ok? Hoy día en Latinoamérica, Ahora entiendo tu cuestión, por dónde iba. Ahora voy entendiendo. entonces, Pero igual no nos va a dar sí, el tiempo para un debate, pido disculpas, pero después lo dejo para que lo yo, sigan charlando en privado yo, ustedes. no- yo déjame englobar un poquito lo que estoy, a lo que voy. Entonces, hoy día es que yo no quiero generar una revolución tal en el sistema que lo destruyamos, sino que utilicemos las herramientas que tiene, reacomodémoslo. Los invito, o sea, Ramiro, me encantaría que conocieras la Patagonia, que pudieras ir con tus 4 hijos. Conozco gerentes de Microsoft que nos compran hoy día los bonos que les cambió la vida, ir con la familia, el darse cuenta de las amenazas que se han evitado, más allá de si llueve mucho, llueve poco, o hace frío o hace calor. Eh, el, el- el impacto que tiene la práctica, el que todo este cambio, el que nos veamos, incluso hasta psicológicamente o sociológicamente, con un enemigo común para hacer algo bueno, me parece que es tan potente que es argumento suficiente para sumarse y para actuar en esa línea, para tener una conciencia diferente de la responsabilidad que tenemos los empresarios, no solamente del medio ambiente, sino que también de la sociedad. Encuentro que el ejemplo que diste, el 25%, de compartir el 25% del ahorro con los propietarios de un multifamily, es parte de la responsabilidad de la que estoy hablando. O sea, no quiero dejar pasar en el fondo, por eso No, no, yo te y- aclaro, primero que acepto la invitación a la Patagonia, punto número Con cuatro uno, chicos, que viene la mal. conozco, que la conozco un poco del lado este de la cordillera de Argentina, pero digamos, antes de ser desarrollador, inversor inmobiliario, yo fui muy apasionado por el tema medio ambiente y cofundé acá en Argentina y Latinoamérica la Water Environment Federation acá, o sea, y también como Rubén sabe, muy activa y una activista importante en el Urban Land Institute. Te diría, y hasta incluso antes de ser desarrollador inmobiliario, lo que yo digo no es que desconozco o el cambio climático, etcétera. Lo que yo digo es que hay mucha información y hay que poner las cosas en blanco y negro. Y hay muchos fake news y también hay muchas preocupaciones reales. Entonces, lo que yo digo es, ahí hagamos un doble clic y creo que, nada, me encanta tu proyecto, me parece súper viable y acorde a los tiempos que vivimos. Así que nada, pido disculpas si apareció como que estaba No, haciendo no, un no, para nada. desconocimiento Em, de la
de la corriente en ese sentido, porque realmente creo que hay muchos desafíos, ¿no? En ese sentido. Pero Creo que también hay perdón, Ramiro, muchos no, objetivos y es natural, ¿no? no, yo creo que ahí viene el punto final y porque el tiempo es tirano, la gente, creo que después es bueno cuando hagamos el reporte, vayamos dando la parte para que puedas seguir viendo la conferencia. Eh, Creo que hay a mí lo que me entusiasmaba de este panel es, estamos enfrentando desafíos que van más allá de solamente hacer desarrollos inmobiliarios. Estamos hablando de aspectos sociales, estamos hablando de aspectos humanos, estamos hablando de aspectos económicos, ¿sí? Yo estoy viendo ahora la mayoría de los nuevos directores de los fondos de real estate, de los family office, sub 45 y tengo algunos sub 40, donde sus objetivos no son los mismos que sus padres, están más preocupados por otros temas, ¿no? ¿Qué le dejo a mis hijos? Entonces, tampoco es, si bien soy un defensor del concepto del human to human y que la tecnología tiene que servir para las personas y ayudar a que las personas evolucionen, creo que de este panel lo que se rescata, y me voy a tomar un minuto más de cada uno para el cierre, es, creo que definitivamente estamos ante un nuevo real estate. O sea, hay unos, pero personalmente creo que nos falta también concientizar mucho a los emprendedores, a los gobiernos principalmente, y bueno, un poco la misión y la visión que yo tengo de Proter Latam es hablar de cosas que la gente no habla, que impacten en el real estate. Nos animamos a entrar, y yo agradezco el respaldo de cada uno de ustedes, porque nos animamos a entrar en terrenos que a veces son un poquito escabrosos, ¿no? ¿Cómo que tengo que cambiar cómo construyo? ¿Cómo que tengo que...? Sí, pero alguien lo tiene que decir. Y como yo estoy con la parte académica, estoy con los empresarios que creen y tenemos un evento que impulsa, inclusive recuerden que este webinar cierra el capítulo de los previos al Rentage que hacemos la semana que viene, ahí lo están viendo, 3 y 4 de octubre hacemos en Bogotá, todo un desafío, porque le estamos hablando a los inversores, a los constructores, a los gobiernos, a las empresas del sector e inclusive a las startups que se animen a ir por más, que se animen a descubrir nuevas oportunidades de hacer un real estate que realmente es inteligente y que es muy diferente al real estate que veníamos escuchando. Tal vez no seamos muchos, pero ya el real estate está cambiando. Natalia, muchísimas gracias. Ramiro, muchísimas gracias. Felipe, muchísimas gracias. Ricky, en particular a ti, muchísimas gracias. Sé que la experiencia personal que pasaste recientemente fue incómoda, pero has estado con todos nosotros. Fuerza, mi bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el 3 y 4 en Bogotá. Allá estaremos hablando y si no, seguiremos hablando, pero la mayoría de ustedes están. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia que se mantuvo firme hasta el último minuto. Hasta luego, gracias. Chao, chao.